Hola chicos, vamos a ver en qué consiste el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier pues nos va a predecir hacia dónde va a evolucionar un equilibrio si yo cambio alguna de las siguientes condiciones. El principio de Le Chatelier establece que si se aplica una tensión externa a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal manera que se cancela parcialmente dicha tensión. Vamos a ver esto pues, en el caso de qué pasa si cambia la concentración de una de las sustancias. Vamos a imaginar que yo estoy aumentando la concentración de nitrógeno. Si yo aumento la concentración de nitrógeno, esa es la tensión externa que estoy produciendo sobre mi equilibrio. ¿Y cómo se opone al cambio? Pues la única manera que tiene de oponerse es desplazándose hacia la derecha para consumirlo como reactivo. Es decir, aumentar la concentración de un reactivo produce que se desplace hacia la derecha para formar productos. Si yo en cambio lo que estoy haciendo es aumentar la concentración de un producto, pues lo que sucede es que el sistema va a destruirlo formando más reactivos. Es decir, fijaros que siempre que yo aumento la concentración de una especie, el sistema evoluciona hacia el lado en el cual éste se destruye. Y si yo en lugar de aumentar la concentración la disminuyo, por ejemplo, si yo disminuyo la concentración de nitrógeno, pues mi sistema va a evolucionar de derecha a izquierda para destruir amoníaco con el fin de producir más nitrógeno. Y si yo retirase o destruyese amoníaco, porque lo puedo ir quitando, eso es fácil de hacer, bueno, pues mi sistema evolucionaría hacia la derecha. Todo esto sale por la constante de equilibrio. La constante de equilibrio tiene que permanecer constante. De ahí viene su nombre. Recuerdo que solo depende de la temperatura y yo estoy cambiando la concentración de una especie. Si ponemos la expresión de la constante de equilibrio de este equilibrio, que sería así, vamos a imaginar que esto da 4, ¿vale? Es decir, la concentración de productos entre la concentración de reactivos, cualquiera que sean, da 4. Si al principio estos productos daba una concentración de 8 molar, y los de reactivos valía 2, pues ahí tenemos ese 4, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que estoy haciendo es aumentar de alguna manera la concentración de nitrógeno? Vamos a imaginar que yo lo aumento hasta 4. Bueno, pues si este cociente tiene que seguir valiendo 4, ¿cuánto tiene que valer la concentración de productos ahora? Bueno, pues efectivamente 16, ¿vale? Fijaros que siempre que yo aumento algo, el otro también tiene que aumentar, ¿vale? Buscando, pues, que el valor anterior de la constante, que no ha cambiado, que sigue siendo la misma, porque solo no ha cambiado la temperatura. Ahora bien, bueno, esa sería la primera parte, ¿eh? ¿Qué pasa si cambia la concentración? Ahora, ¿cómo evoluciona mi sistema si estoy cambiando el volumen o la presión? Lo vamos a ver de una manera conjunta. Para eso, lo que vamos a hacer va a ser volver a poner esta expresión, poner la expresión del equilibrio, pero vamos a desplegarla un poco, vamos a desarrollarla, vamos a poner a la vista los números de moles y vamos a hacer el desarrollo. Y lo que voy a hacer va a ser, bueno, pues voy a poner estos cuadrados en los números de moles, en el volumen, y voy a agrupar todos los moles a la izquierda y todos los volúmenes a la derecha. De tal manera que me quedaría que el número de moles de amoníaco al cuadrado partido el número de moles de nitrógeno por número de moles de hidrógeno al cubo por
aquí tendría 1 partido de v al cuadrado, 1 partido de v por 1 partido de v al cubo. Esto se me va con esto y abajo me queda 1 partido de v al cuadrado, que es lo mismo que escribirlo en el denominador multiplicando así. Entonces, yo creo que ahora lo vamos a ver un poco mejor. ¿Qué pasa si yo estoy aumentando el volumen? Si yo aumento el volumen, este producto, el producto de los moles por el producto del volumen, tiene que seguir valiendo 4. Porque yo, repito, no he cambiado la temperatura. K sub C tiene que valer lo mismo. Bueno, pues entonces este cociente tiene que disminuir. ¿Cómo disminuye? Pues disminuye si disminuye el número de moles de amoníaco y como es un equilibrio y están unidos, pues también va a aumentar el número de moles de reactivos, ¿vale? Es decir, si yo aumento el volumen, se está desplazando hacia los reactivos. Si me vengo a mi reacción, si yo aumento mi volumen, pasa de productos a reactivos. ¿Por qué sucede esto? Pues ha sucedido simplemente por la estequiometría. Y fijaros en una cosa, el hecho de que yo disminuya el volumen en un recipiente es como cuando yo hago succión con una jeringuilla, es decir, estoy aumentando el volumen de esa jeringuilla, pues lo que se produce es una caída de la presión, es decir, es lo mismo aumentar el volumen que disminuir la presión. Bueno, pues en ambos casos, fijaros hacia dónde se está desplazando el equilibrio. Si disminuye la presión, mi sistema evoluciona de tal manera que se producen un mayor número de moles gaseosos, porque se está oponiendo a ese cambio. La presión, recuerdo que es los choques de las partículas gaseosas sobre las paredes de un recipiente. Tanto aumentar el volumen como disminuir la presión hace que esos choques disminuyan. Entonces, ¿cómo consigo oponerme a esa disminución? Pues aumentando el número de partículas. Entonces, siempre que yo aumente el volumen de una reacción, de un reactor, mi sistema va a evolucionar hacia donde se crean un mayor número de partículas gaseosas, porque yo aquí paso de tener solo 2 a tener 4. Y en caso contrario, si yo hago que caiga la presión, disminuyo el volumen, es decir, cuando yo cierro una jeringuilla, pues esto equivale a aumentar la presión, ¿vale? Lo podríamos ver aquí también, esto ya lo deducís vosotros, pero si yo aumento la presión, mi sistema se va a oponer, desplazándose hacia la derecha, es decir, va a destruir partículas gaseosas. Pasa de tener aquí a la izquierda 4 para quitarse 2, ¿vale? Pasar de 4 a 2. Esto sería si yo, si esto funciona si el número de moles gaseosos es distinto a la izquierda que a la derecha, ¿vale? Hay reacciones, como por ejemplo puede ser la de la formación del yoduro de hidrógeno, en el que pues el hidrógeno reacciona con el yodo para formar 2 moles de yoduro de hidrógeno. Todos son partículas gaseosas, y tengo 2 a la izquierda y 2 a la derecha. En esta reacción, cambiar el volumen, o aumentándolo o disminuyéndolo, no altera mi equilibrio. Y en cambio, si yo tengo un sistema en el cual se están produciendo muchas partículas gaseosas, como puede ser en este, sucedería lo contrario, ¿vale? Esto también lo podéis hacer vosotros tranquilamente.